para el efecto mecánico de la contracción. Aquí tenemos la dinámica que ocurre posterior a que la célula muscular ha sido excitada y que conlleva como efecto final a la contracción. ¿Y por qué se produce la contracción? Porque una estructura especializada, que almacena calcio, llamada retículo sarcoplásmico, libera calcio en forma pasiva, puesto que el calcio, por lo tanto, difunde desde un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado, que es el citoplasma de la célula muscular. Este calcio, al difundir, se localiza y se une específicamente a la troponina C, como dijimos, y como estamos viendo aquí, se une a la troponina C y se produce un cambio conformacional de la troponina, dejando libre el sitio de unión entre actina con miosina. Y por lo tanto, se produce la interacción entre la actina con la miosina, específicamente con la cabeza miosina, como ya les dije anteriormente. Y se van a formar enlaces cruzados entre estas dos proteínas, y vamos a ver que a su vez se produce un efecto mecánico de ligero movimiento de deslizamiento entre estas proteínas contactadas. Y eso va a desencadenar el efecto mecánico de la contracción. ¿Y ahí el ATP se hidroliza en ese momento? En ese momento está hidrolizando el ATP. ADP. No, pero queda como ADP. Ah, claro, queda como ADP. Y esto se requiere para ¿no es cierto?, las actividades, como vamos a ver, energéticas que se necesitan para la contracción. Entre otras, para que a su vez se provoquen los enlaces entre actina con miosina. Pero además vamos a ver que también se va a requerir energía para el proceso posterior, que es la relajación. Y vamos a entender por qué. Cuando estamos hablando, ¿se acuerda de la célula excitable? En este caso la célula muscular se excita. ¿Pero por qué se excita? Porque es excitada por un nervio, una neurona que corresponde a la neurona motora. Entonces, en el fondo, se provoca una interrelación entre la actividad de dos células, la célula nerviosa y la célula muscular. Rápidamente, como concepto global, la orden que se emana para el caso del músculo estriado del sistema central voluntario implica que se produce un potencial de acción a nivel de la transmisión de neuronas de este sistema nervioso central voluntario que llegan al músculo. Y esta neurona que llega al músculo es la neurona motora. Esta neurona está en estado de depolarización. Es decir, esta neurona está siendo estimulada y se está provocando cambio de polaridad. Y el cambio de polaridad, cuando llega a la parte final de la neurona, que es, ¿no es cierto?, el telodendrón del axón, se produce la liberación del neurotransmisor. Eso lo vamos a ver más específicamente en nervioso, que implica que estas vesículas que contienen el neurotransmisor migran hacia la periferia, se fusionan con la membrana plasmática y se provoca el fenómeno de exocitosis del neurotransmisor. Ese neurotransmisor difunde por este espacio de conexión que hay entre la neurona, y esto corresponde a la membrana de la célula muscular estriada.
Y el neurotransmisor en forma específica que estimula el músculo estriado se conoce como acetilcolina. Entonces, este neurotransmisor corresponde a la acetilcolina. Cuando el neurotransmisor llega a contactar con los receptores en la membrana de la célula muscular, se produce lo que vimos anteriormente. Se excita la célula muscular. Se provoca la apertura de los canales de sodio, empieza a ingresar sodio, cambia la polaridad y posteriormente empieza la recuperación con la apertura de los canales de potasio. ¿Sí? Y esa excitación de la membrana, ese potencial de acción que está provocando en, ¿no es cierto?, la membrana de la célula muscular, se internaliza hacia el interior de la célula muscular, llevando a lo que vimos anteriormente, a que se libere calcio por retículo sarcoplásmico, el calcio difunde hacia la troponina C, se provoca el cambio conformacional de esta troponina C y se comienza a provocar la interacción entre actina con miosina y un efecto mecánico de deslizamiento de estas proteínas. Vamos por lo tanto siguiendo nuestro análisis paulatino. Esto fue lo que vimos anteriormente. Lo analizamos inicialmente, corresponde al llamado potencial de acción que se produce en la célula muscular, ¿no es cierto?, para desencadenar, ¿no es cierto?, la contracción que vimos anteriormente. Por lo tanto, ¿cuáles son las etapas más o menos secuenciales de la contracción muscular? Esto lo tienen, así que no los piden todos, sino que piden algo, ¿no es cierto?, aparte que yo pueda indicar. Se provoca la descarga de la neurona motora es la que llega al músculo estriado y libera el neurotransmisor, que ya dije es acetilcolina. Esto provoca aumento de la conducción del sodio y potasio en la membrana, es decir, ya dije, ingresa sodio y posteriormente empieza a salir potasio. Por lo tanto, lleva la depolarización y repolarización. Por lo tanto, genera el potencial de acción, ¿no es cierto? Y la depolarización de la membrana, como dijimos, cambia la carga eléctrica. Esto lleva a que sirva el calcio desde su lugar de almacenaje, que es el retículo sarcoplásmico, y difunde hacia los filamentos contráctiles. Se une el calcio a la troponina C y salen los sitios de unión de la actina que va a tener interacción con la miosina. Y se forman enlaces cruzados entre actina y la miosina. Y a su vez, esto lleva a un deslizamiento de estas proteínas contráctiles, lo cual lleva al acortamiento. Todo lo que hemos visto está esquematizado en esta diapositiva. Profesor, el ATP no es entonces que le cambia la conformación a la miosina para que pueda interactuar con la actina. A la miosina no, la que cambia conformación es la troponina. La troponina, sí. El ATP es la energía que se requiere para que se formen los enlaces cruzados, para que se activen las bombas que van a actuar tanto en la contracción como también vamos a ver que tiene importancia una bomba que funciona en la contracción. Partamos por la contracción. Aquí tenemos la parte final de la neurona motora, que libera, ¿no es cierto?, la acetilcolina. Provoca el potencial de acción en la membrana de la célula muscular, que es toda esta, y lleva a que se produzca, ¿no es cierto?, la liberación de calcio desde el lugar de almacenaje hacia el citoplasma. El calcio difunde hacia los filamentos contráctiles y se une a la troponina C. Y se establece la interacción entre la cabeza miosina con la actina. Y esto desencadena la contracción. Pero posteriormente viene la relajación. ¿Y en qué consiste la relajación? Se produce un bombeo de retorno del calcio al retículo sarcoplásmico, lo cual implica, por lo tanto, gasto energético. Al bombearse el calcio hacia el retículo sarcoplásmico, baja su concentración en el citoplasma y se empieza a separar de la
vitamina C, y se provoca la separación de la interacción entre actina con miocina. Y eso provoca la relajación. Eso quiere decir que en el fondo se restituye la cantidad de calcio en el retículo sarcoplástico. Exacto. Pero en realidad se va como perdiendo, reconstituyendo. O sea, en el fondo lo entrega Y y después se vuelve. Sí. Lo entrega y se vuelve. Entonces ahí está demostrando por qué el calcio es fundamental para la contracción. Porque este calcio, indudablemente, ¿de dónde viene? Este calcio viene del extracelular. ¿Cierto? Una movilidad de calcio desde afuera hacia adentro constante. Entonces, por ejemplo, hay un ion muy importante, el calcio. Ya le hemos visto funciones en la coagulación. Fundamental. Y tiene una función fundamental en la contracción. Con diferencias en la concentración. Para la coagulación se requiere concentraciones muy bajas. Para la contracción muscular son concentraciones mayores. Profesor, una consulta. ¿Existen algunos venenos que bloqueen el paso del calcio extracelular al calcio intracelular? ¿O funcionan así, digamos? Actúan más a este nivel. Así. Claro. Actúan y provocan la relajación. Por ejemplo, existe un veneno que tienen las ranas amazónicas, que son los que usan los indios amazónicos para cazar, por ejemplo, monos. El curare. La danza la embebían con un poco de secreción y la tiraban y provocaban un efecto rapidísimo. Provoca, ¿no es cierto?, una alteración de esta transmisión y por lo tanto se provoca una reacción estriada organizada. Era una neurotoxina. Neurotoxina. Profesor, en este mecanismo... Perdón. Sí. Y existe otra neurotoxina que es producida por una bacteria. ¿Se la conoce? La toxina del Clostridium botulinum, que provoca el botulismo. Toxina que ya hace mucho tiempo se utiliza medicamentosamente para controlar contracciones musculares estriadas involuntarias descontroladas. Por ejemplo, ¿cierto?, los tics nerviosos severos. Parkinson en esta medida. ¿El Botox, profesor? Y en la actualidad, ya en los últimos 10 años, lógicamente se ha ido una línea a la cosmetología, que es el famoso Botox. El Botox, por lo tanto, es la neurotoxina de Clostridium botulinum, que es procesado y se utiliza desde el punto de vista cosmetológico. ¿Profe, los relajantes musculares y todo eso? ¿O nada que ver con...? No se actúan. Los relajantes musculares están actuando bajo este nivel. Hay diferentes grados de intensidad. ¿Ya? Diferentes grados de intensidad. Porque una cosa es relajar y otra cosa es provocar parálisis. Claro. Porque hablamos musculares, por ejemplo, provoca parálisis. El botulismo en forma masiva puede provocar parálisis. ¿Y el potasio, profesor, qué rol juega? Que se supone que produce contracciones musculares en el caso de los calambres, pero en ningún lugar se nombra el potasio como un... Claro, es que el potasio está actuando a nivel de la actividad eléctrica. de la célula excitable, en ese Claro, de eso exactamente. estaba Ahí, gustando. ahí lógicamente. Ahí es donde estamos. Ya, ¿y cuando no, le no. falta potasio puede provocar calambre a nivel muscular? Calambres se pueden provocar, o mejor dicho, claro, alteraciones neuromusculares se pueden provocar por la deficiencia de potasio y por exceso de potasio. La deficiencia de potasio provoca los famosos calambres, que es un desajuste eléctrico que tiende a provocar una contracción de un grupo muscular estriado localizado, intenso, mantenido. Es un calambre. La deficiencia también de potasio en forma intensa puede provocar parálisis, la que se conoce como parálisis hipocalémica. ¿Ya? Por tanto, que a nivel neuromuscular estriado, generalizado, se produce una incapacidad de contraerse el músculo por deficiencia de potasio. Y el exceso de potasio también, ¿no es cierto?, puede provocar alteraciones neuromusculares que a nivel de músculo estriado pueden provocar debilidad e incluso un poquito de deficiencia en la contracción. Claro que el músculo más afectado con el exceso de potasio es el músculo cardíaco, que se desregula en su actividad y baja su actividad contráctil y puede provocarse un paro cardíaco. Eso por el
Exceso. Claro, el exceso de potasio, la hipercalemia, que es la más grave. Si a mí me preguntan, o sea, ¿por qué me preguntan? ¿Qué prefieres tener? ¿Hipercalemia, hipocalemia? Hipocalemia. Porque hipercalemia es gravísima. Puede provocar un paro cardíaco. Pero por tanto, cuando piensen en el potasio, al tiro piensen en la actividad eléctrica. ¿Ya? La actividad eléctrica. Cuando piensen en el calcio, piensen en la actividad mecánica de contracción y simultáneamente también en la actividad eléctrica, porque el calcio también tiene cierto efecto eléctrico, en el sentido de que es un mensajero intracelular también, que participa, por ejemplo, en la migración de estas vesículas para que sean liberados los neurotransmisores. Por lo tanto, también tiene ese efecto en la actividad eléctrica también. Ahí por lo que dijo, la actividad eléctrica la tiene en el neurotransmisor, no en la célula. No, lo que hace que la actividad eléctrica se basa en que depende de la actividad estimulatoria del neurotransmisor o inhibidor del neurotransmisor, porque vamos a ver en la actividad nerviosa que existen neurotransmisores estimuladores y inhibidores. La actividad eléctrica en el fondo se relaciona en qué sentido con el neurotransmisor, que la célula nerviosa al estar excitada llega la excitación aquí al final y llega el neurotransmisor. Y el neurotransmisor, al difundir y llegar a la membrana de la otra célula, que en este caso es célula muscular, provoca un efecto eléctrico y el efecto eléctrico desencadena la actividad contractil. Esa es la relación. Por eso que se habla de que la actividad neuromuscular funciona mediante potenciales electroquímicos. Eléctrico y químico. Eso tendría mayor incidencia en el músculo cardíaco. ¿Ah? Tendría mayor incidencia en el músculo cardíaco, ¿o no? Es decir, en el músculo cardíaco hay una regulación también bastante controlada, naturalmente. Porque el calcio tiene acción. El calcio tiene acción en la actividad contráctil en el músculo cardíaco, al igual que esto, es equivalente. Es equivalente. Y por lo tanto estaría relacionado con la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. ¿Ya? El potasio en el músculo cardíaco estaría relacionado más en la actividad eléctrica y por lo tanto en la frecuencia de la actividad contráctil. Profesor, eventualmente uno podría conocer el umbral que necesita para que haya contracción, experimentalmente. Por Es lo ejemplo, fisiológico, sí. en el caso del corazón, cuando uno ¿Me pasáis la se grabación? mira la cabeza, si uno quiere saber cuánto el umbral para que haya contracción del músculo cardíaco y Claro, se hacen estudios, se hacen estudios. Y de hecho, por ejemplo, hay estudios presuntivos en el humano, y es, por ejemplo, la intensidad de del choque eléctrico se le hace para estimularlo. claro. Entonces, tanto voltaje, pum, se parte de una base. Después, si no hay respuesta, se va aumentando un poco más, pero no es a los 15%. Es a un cálculo ya predeterminado. Eso ya es conocido, digamos. Sí, es conocido, exactamente. Bueno, este es un esquema que representa lo que estamos viendo. ¿Cómo están ubicadas en forma espacial las proteínas contráctiles? Esto corresponde a la miosina, donde van a estar las cabezas de miosina, y aquí tenemos la actina con la tropomiosina y troponina. Y estas son las proteínas de unión que van a establecer, ¿no es cierto?, una visualización como una línea llamada línea o banda Z. Son proteínas de unión de estas proteínas. De esa manera está estructurada, ¿cierto?, espacialmente las moléculas proteicas contráctiles. Si esto le hacemos un corte y lo vemos de lado, aquí tenemos la miosina, la cabeza miosina, y aquí tenemos la actina, esto corresponde a la tropomiosina y esto a la troponina. Eso es un esquema. Y así está en estado, ¿no es cierto?, de relajación. Cuando se produce la contracción y por lo tanto se libera calcio, al provocarse la interacción entre la actina con la miosina, se provoca interacción y deslizamiento. Y esto se acerca. Por eso es que esto se achica. Por lo tanto, las líneas Z se acercan. ¿Qué implica desde el punto de vista ya más molecular específico? Que esta cabeza miosina interactúa con la actina y de así se desplaza hacia acá. Y esto provoca el deslizamiento. Y por lo tanto, el acortamiento. Bueno, un esquema un poquito más elaborado. Aquí tenemos lo que vimos anteriormente, la miosina y la actina con la tropomiosina y troponina. Y al agrandar esto, tenemos esto. Aquí tenemos la miosina con las cabezas y aquí tenemos, ¿no es cierto?, y esto corresponde a la proteína de unión, la banda Z. Entonces, cuando se provoca la contracción, se provoca, ¿no es cierto?, el ingreso de calcio, una troponina C y
las cabezas miocinas que están de esta manera interactúan y hacen ese movimiento y provocan solamente el deslizamiento hacia ese sentido. Y este hacia otro sentido y esto se acerca. Eso está ocurriendo en el citoplasma de la célula. Entonces, ubíquense espacialmente el citoplasma de la célula. ¿Qué ocurre en la reacción muscular? Ya lo vimos en terminología. Se separa el calcio que está unido a la troponina. Profesor, eso quiere decir que la que se contrae en la célula, no el músculo. La célula y como consecuencia. Ya. Células musculares. Lo importante es que debemos considerar que la célula está inmersa en una masa donde hay tejido conectivo, materia celular, que tiene elementos viscosos, elementos elásticos. Y por eso que, ¿no es cierto?, hay un comportamiento de manifestación macroscópica que puede ser diferenciado, en el sentido, como les decía, puede que, ¿no es cierto?, la contracción sea con un acortamiento evidente del músculo, como puede que no sea con un acortamiento evidente del músculo. ¿Okay? Y de hecho lo vamos a ver después luego ese esquema. Se produce, por lo tanto, se está produciendo la repolarización de la membrana y se produce bombeo de calcio que fue liberado para regresar hasta el retículo sarcoplasmático. Por lo tanto, aquí implica gasto energético, es decir, en la relajación se gasta energía para que retorne el calcio al retículo sarcoplasmático. Fíjense, la concentración de calcio en el retículo sarcoplasmático es 10.000 veces más concentrada que el citoplasma. O sea, la energía que se requiere para, ¿no es cierto?, devolverlo es impresionante. Y se suspende la interacción entre actina con miocina. O sea, se separan estas moléculas. Y eso es lo que ocurre desde el punto de vista dinámico. Entonces esto es interacción deslizante. Y esto lleva al acortamiento. Entonces, en el fondo, la fibra muscular se acorta, el fascículo se acorta y por lo tanto la masa muscular se acorta. Ahora, el acortamiento va a tener evidencia macroscópica dependiendo del tipo de contracción. ¿Esto ocurre en los tres tipos de músculos? En concepto general sí, pero con ciertas diferencias. En cuanto a intensidad, en cuanto a la cantidad de calcio que se une a la proteína unidora de calcio. ¿Por qué? Porque en el músculo liso, en vez de ¿cómo se llama? En vez de troponina, existe la calmogulina, que se une a 4 moléculas de calcio. Disculpen por una llamada importante. Perdón.